Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo 5x500. Oye, Vale, ¿sabes que en el Censo de Población y Vivienda del 2020 el INEGI incluyó la pregunta de que si te consideras afrodescendiente o afromexicano? Es un tema súper importante. Sí, es la primera vez que incluyen el tema en los censos, aunque no he visto los resultados. Oye, ¿y tú qué porcentaje de la población piensas que se considera afromexicana? ¿Como medio millón? Pues el 2% de la población en México se considera afrodescendiente o afromexicana, o sea, más de 2,5 millones de personas. Órale, no pensé que fueran tantos. ¿Sí? Y con esto empezamos nuestro 5x500 del día de hoy, los y las afrodescendientes. ¿La tercera raíz? ¿Cómo y cuándo salieron las y los africanos hacia América? En el siglo XV, navegantes portugueses exploraron las costas africanas buscando oro y especias. Y además de varios productos, empezaron a comerciar con las personas africanas, a las que hicieron esclavas para venderlas en los mercados europeos. Este proceso de trata aumentó con la llegada de los europeos a América. Los barcos zarpaban de los puertos de Europa cargados de mercancía y se dirigían a diferentes regiones de la costa occidental subsahariana de África. Ahí intercambiaban sus productos por personas, por supuesto hombres, pero también mujeres, niños y niñas, que en el momento del intercambio o venta usualmente eran marcados con un hierro caliente. Práctica que fue prohibida en el siglo XVIII, pero en algunas regiones de América continuó hasta el siglo XIX. De acuerdo a mis datos, los comerciantes viajaban por barco con 200 o 300 personas aproximadamente desde distintas regiones de África hasta Cuba y la Española, lo que ahora conocemos como Haití y Santo Domingo. Veracruz era el puerto autorizado para el comercio junto con Campeche en el Atlántico y Acapulco en el Océano Pacífico. Vale, imagínate esto que nos está diciendo Eureka. 300 personas en viajes que podían durar de 3 a 4 meses. Todas transportadas en espacios muy estrechos, encadenados y con muy poca movilidad. Sí, qué horror, y nosotros que nos quejamos del encierro de la pandemia. Aquí tienen otro dato para complementar esta información. Se sabe que entre 10 y 30% podía morir durante el viaje por malos tratos y enfermedades. Gracias, Eureka. En el 5x500 de hoy nos acompaña la doctora María Elisa Velázquez, historiadora con doctorado en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente es investigadora en el Instituto de Antropología e Historia. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora, ¿con qué argumentos legales podían los europeos esclavizar a los y las africanas? Hubo leyes, normas que determinaban que se podían esclavizar a las personas, sobre todo por guerra justa. Es decir, cuando no eran católicos, eran herejes, y cuando no se sometían a los deseos y a la fe católica. La llegada forzada a la Nueva España. Oye, Eureka, entonces, ¿por qué llegaron tantas personas esclavizadas a Nueva España? Una explicación es que la corona española emitió varias leyes, la de Burgos de 1512 y las llamadas Leyes Nuevas de 1542, que prohibían la esclavitud de los indígenas debido a la enorme mortalidad de la población nativa mesoamericana. Y la necesidad de mano de obra dio como resultado que esclavizar a personas africanas fuera un negocio lucrativo. Y se sabe que algunos africanos llegaron como conquistadores con Hernán Cortés. ¿Conquistadores africanos? Oye, eso no lo sabía, ¿eh? Sí, uno de ellos fue Juan Garrido, que viajó a América, donde participó en varias expediciones y finalmente llegó a la Nueva España, pues por órdenes de Cortés. Oye, pero no todos fueron como Juan Garrido. La mayoría de los africanos llegaron como personas esclavizadas. Sí, aunque hay que destacar que fueron importantes como arrieros y vaqueros también, ya que algunos estaban familiarizados con el ganado que existía en África. Oye, ¿y se sabe cuántas personas esclavizadas habrán llegado durante el virreinato a América? Pues es difícil saberlo porque mucho se hacía por contrabando. Pero las y los historiadores calculan que fueron más de 12 millones de personas transportadas por comerciantes ingleses, franceses, holandeses y españoles. La corona española otorgó licencias para comercializar con personas esclavizadas africanas que llegaban a los puertos de Veracruz y Campeche, desde donde eran generalmente transportados a la Ciudad de México y distribuidos a distintas regiones del centro, norte y sur de la Nueva España.
Y de acuerdo con documentos de la época virreinal, se ha demostrado que las personas africanas y afrodescendientes ocuparon el segundo lugar en la densidad de población novohispana, después de los indígenas, obviamente. A mediados del siglo XVII, la población afrodescendiente era 2%, la indígena 74.6% y la europea 0.8%. Bueno, pues entonces podríamos decir que la población afrodescendiente, por lo menos demográficamente, puede considerarse no la tercera, sino la segunda raíz de México, ¿no? Doctora, al haber tanta población afrodescendiente y al ser considerados esclavos, ¿cuál era el trato que recibían por parte de los españoles? La mayoría de los esclavizados, sobre todo en plantaciones o en trabajos como los obrajes, donde se hacían las telas, recibían látigos, recibían golpes cuando no cumplían con su trabajo, pero también es cierto que hubo otros esclavizados, también las que trabajaban, por ejemplo, en los hogares, que trabajaban como nodrizas, como lavanderas, como cocineras, que fueron muy apreciadas en su tiempo. Entonces, hubo una homogeneidad de tratos por parte de los europeos y en especial de los españoles o de los mestizos y criollos que también fueron dueños de esclavizados. Libertad y mestizaje. Oye, Vale, sabemos que algunos afrodescendientes esclavizados podían ganar su libertad de diferentes maneras, por ejemplo, como recompensa por su participación en batallas. O también podían obtenerla cuando sus dueños morían, bueno, si era la voluntad del dueño. Y también podían obtenerla comprándola, aunque ¿cuánto valía su libertad? Bueno, pues el precio variaba dependiendo de la época, de la región, de su edad, de su estado de salud, del tipo de trabajo y de sus habilidades. Tengo datos que dicen que una esclavizada nodriza o cocinera podía valer 400 pesos en oro común, un maestro de un ingenio 300 pesos, un trabajador del campo 100 pesos y un famoso cantor de catedral llegó a valer 1.500 pesos de oro común. Si un afrodescendiente esclavizado hacía pareja con mujeres indígenas o europeas, sus hijos e hijas nacían libres, ya que la condición de esclavitud se heredaba por vía materna y, como ya mencionamos, las personas indígenas no podían ser esclavizadas. Bueno, y si por el contrario, una mujer esclavizada tenía hijos con españoles, con criollos o con mestizos, los padres solían darles la libertad. Y bueno, para cuando la corona intentó reglamentar y prohibir los matrimonios mixtos, ya era demasiado tarde. Y otra forma de ser libres fue a través de las fugas y de las rebeliones. Sí, muchas personas huyeron de la esclavitud, individual o colectivamente, y aunque esto era considerado un delito grave, los conocidos como huidos o cimarrones, que así les decían, pues no siempre fueron recapturados. Una de las rebeliones más conocidas fue la que lideró Gaspar a finales del siglo XVI. De hecho, su historia es sorprendente. Yanga fue esclavizado y quizá empleado en la vaquería o en el trabajo en una hacienda azucarera. Y huyó con otros y se dedicaron a asaltar diligencias y haciendas cerca de Córdoba, en Veracruz. Sí, y como muchos, seguro aprendió rápidamente a hablar español y posiblemente otras lenguas indígenas. De acuerdo a testimonios de la época, para 1609, el palenque de Yanga contaba con una comunidad significativa de entre 200 y 300 personas. Y se sabe que las autoridades virreinales trataron de apresarlos sin éxito. Tienes razón, Julián. Y como fue imposible someterlos, la corona decidió en el año 1631 pactar y reconocerlos como pueblo libre. Y así, esta comunidad, que actualmente está en el estado de Veracruz, fue nombrada San Lorenzo Cerralbo, también conocida como San Lorenzo de los Negros. En 1932, en reconocimiento a su líder, cambió su nombre a Yanga. Y así se llama actualmente. Pero hubo otros conflictos, ¿no? ¿Sabes algo, Eureka? Oye, espera. Antes de que Eureka nos conteste, es momento de hacer un corte, pero en un momento regresamos. Estamos de vuelta en este 5x500, las y los afromexicanos, la tercera raíz. Y bueno, es momento de que Eureka nos responda si hubo otros conflictos. Eureka. Claro que sí, Julián. En 1612 fueron reprimidos en la Ciudad de México varios esclavizados que supuestamente iban a rebelarse. Por tal motivo, 33 personas, 4 mujeres y 29 hombres fueron detenidas y ejecutadas y sus cabezas fueron exhibidas en la Plaza Mayor de la Ciudad de México como una advertencia. Oye, ¿pero nadie fue juzgado por esto? Pues no, bueno, o sea, sí, los esclavos, pero ese era el orden legal, que ahora nos parece brutal. Doctora, ¿qué consecuencias ha tenido el concepto de raza en este aspecto?
El concepto de raza ha tenido consecuencias nefastas para la historia de la humanidad y en particular para la esclavitud. Este concepto se inventó en el siglo XVIII con la idea de clasificar, catalogar a los seres humanos en grupos. Se inventaron que las razas tenían que ver con dónde nacían las poblaciones, las características fenotípicas, los rasgos físicos, el color de piel, pero también las culturas a las que pertenecían, su historia, sus costumbres, etc. Esta idea ha sido negada por la ciencia. Se ha probado que los seres humanos somos un 99.9% idénticos y que las diferencias realmente son culturales, que los seres humanos somos prácticamente idénticos. Sin embargo, varios afrodescendientes libres lograron obtener mejores condiciones de vida y fueron destacados pintores, arquitectos, músicos y líderes del movimiento insurgente. Oye, Vale, pero ¿cuándo fue abolida la esclavitud de los afrodescendientes en México? Pues formalmente hasta 1829 con Vicente Guerrero como segundo presidente, quien por cierto era afrodescendiente, pero eso no vemos en las imágenes de él en las monografías. De hecho, también Morelos parece que tenía un tono mucho más oscuro del que nos enseñan. La abolición de la esclavitud fue ratificada en las constituciones de 1824, 1857 y 1917. Oye, y esta abolición favoreció el establecimiento de poblaciones afrodescendientes, como es el caso de los Mascogos. Mascogos, una historia particular. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, personas esclavizadas que trabajaban en las plantaciones de arroz y algodón en los estados esclavistas como Georgia, Luisiana y Carolina del Sur, huyeron y se refugiaron en el sur de la península de Florida, que aún estaba bajo el dominio español. Y en la península habitaban varios grupos de indígenas nativos del norte de América que habían huido del dominio de los Creek en Georgia y en Alabama, que se conocían como seminoles o Mascogos. Y ambos grupos vivieron años en esa región donde formaron sus parejas, tuvieron sus hijos. Luego los anglosajones los llamaron seminoles negros. Y algunos de ellos se hicieron soldados, otros se dedicaron a la agricultura, otros a la ganadería, a la pesca y a la venta de pieles de distintos animales. Tras la independencia de las colonias del Imperio Británico en 1791, se desencadenó una persecución hacia los afrodescendientes, periodo que después se conoció como las Guerras Semínolas. El objetivo de las guerras fue capturar a los afrodescendientes y a los seminoles para hacerlos esclavos y quedarse con las tierras fértiles de Florida. Y el resultado fue la anexión de la Florida como un estado más de la Unión, y los Mascogos y seminoles fueron trasladados a reservas en distintos estados. Pero un grupo de Mascogos, dirigido por John Horse, o sea, Juan Caballo, se movió a territorio mexicano en el año de 1850. El gobierno mexicano les dio tierras en El Nacimiento, en el municipio de Musquis, al norte del estado de Coahuila. En El Nacimiento habitan actualmente cerca de 250 Mascogos. Sí, ellos fueron convertidos a la religión católica y los obligaron a aprender el castellano, aunque siguieron y siguen hablando su lengua, que es el seminol, el afroseminol, y ahí viven en Coahuila manteniendo la mayoría de sus tradiciones. Pueblos afrodescendientes en México. Hablar de los africanos es como hablar de los latinoamericanos o de los europeos. Y esto significa meter en un solo término a millones de personas de diferentes culturas, de tipos físicos, de religiones, de lenguas y de muchos otros aspectos. Actualmente existen comunidades que se identifican como afromexicanas, negras o afrodescendientes. Y se ubican en las regiones que aparecerán en pantalla. Después de la independencia se estableció el discurso oficial de que México era un país mestizo, ya sabes, resultado de la mezcla de raíces europeas y nativas. Pero esta idea del mestizaje ignora las raíces y las contribuciones de los africanos y sus descendientes. Y sus poblaciones han sido invisibilizadas, así como sus derechos. Por ejemplo, muchos mexicanos piensan que los afrodescendientes y el racismo son características y problemas de otros países como Estados Unidos. Doctora, ¿por qué desconocemos la historia de las personas africanas y afrodescendientes en México?
Desconocemos si ha sido silenciada y menospreciada la historia de los miles de africanos y africanas que llegaron a México, fundamentalmente porque a partir del momento del siglo XIX, en donde México se convierte en un país independiente, y cuando están las ideas sobre las razas en boga, se menosprecia, se silencia la importancia de los africanos en la conformación de nuestro país. A los indígenas no los podían olvidar porque era obvio que estaban, siempre representaron el 90% de la población, pero a los africanos sí. Entonces, por los prejuicios, por los estereotipos y por el racismo que predominó en esa época, se hizo esta idea de una nación mestiza, solo formada por dos grandes grupos, como si además fueran homogéneos, los europeos, los españoles y los indígenas, y se excluyó a las poblaciones de origen africano en la historia de nuestro país, y hasta hoy en día empieza a estar otra vez vigente esta idea en la sociedad mexicana. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas reconoce a los pueblos afromexicanos y el Estado se compromete a promover el respeto y ejercicio de los derechos del pueblo afromexicano y establecer las políticas, programas y acciones para su desarrollo integral y sostenible. La ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre del 2018, en el artículo 4, inciso 12. Entonces, doctora, ¿qué nos falta por hacer con respecto a los derechos humanos de los afromexicanos? Tenemos muchas tareas y muchos retos para el reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes y afromexicanas en nuestro país. Es necesario que además del reconocimiento que ya tenemos en la Constitución, en el artículo 2 con un apartado C, se lleven a cabo leyes en cada uno de los estados y se lleven a cabo políticas públicas que ayuden a que, por ejemplo, la historia de estas personas esté en los libros de texto, que existan museos que expliquen esta realidad a todos los mexicanos y que en ese sentido existan también políticas públicas para las mujeres afromexicanas, para los niños afromexicanos, que además de enfrentar pobreza, falta de servicios de salud, de empleo, de educación, viven cotidianamente discriminación y racismo. Como ya vimos, es un camino muy largo por recorrer, pero conozcamos un poco más del tema en nuestra siguiente sección de Cultura. Afrodescendientes en México y cultura. ¿Sabían que un mexicano promedio tiene 4.9% de genes africanos? Este porcentaje aumenta hasta 50% en algunas personas. Oye, Eureka, qué interesante. Y con esto que nos dice, nos debe quedar claro que el legado africano está presente no solo en nuestros genes, sino en nuestra historia y forma parte de nuestra cultura. Podemos señalar pintores afrodescendientes como Juan Correa, uno de los artistas novohispanos más notables de la época virreinal, quien es considerado, junto con Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera, uno de los 3 grandes pintores de la época barroca mexicana del siglo XVIII. Los aportes de los afrodescendientes también resaltan en otros aspectos culturales como la vestimenta, la música, el baile, los conocimientos médicos y la gastronomía. Ejemplos hay muchos. El café, por decir un ejemplo, es originario del norte de Etiopía, pero también hay muchos otros productos. ¡Ay, qué rico! ¿Qué sería de nuestra comida sin esos ingredientes? Pero también hubo muchos aportes en tradiciones como la danza de los diablos o el son de Artesa. ¿Y qué me dices de nuestra lengua? Palabras como estas. Seguro hay muchas influencias más en nuestra cultura, pero lamentablemente este programa está llegando a su fin. Pero ya sabemos que no podemos despedirnos sin conocer un poco más a nuestra invitada. ¿Cuál es su comida favorita? Mi comida favorita, tengo muchas, pero entre ellas las enfrijoladas. ¿Le gusta bailar? Y si es así, ¿qué ritmo disfruta más? Claro que me gusta bailar y el ritmo que disfruto más, pues son las cumbias. Si pudiera viajar en el tiempo, ¿a quién le gustaría conocer?
Si pudiera viajar en el tiempo y conocer a alguien, me gustaría conocer a una de las esclavizadas de origen africano que vivió en la época colonial. ¿Qué parte de su trabajo le gusta más? ¿Qué parte de mi trabajo disfruto más? Pues varios pasos, varias actividades. Me gusta mucho hacer la investigación, me gusta encontrar los datos, me gusta trabajar con la gente en la comunidad. Creo que eso es lo que más me gusta. Y cuando ya están los resultados, cuando están los libros, cuando están los resultados de investigación. Muchísimas gracias, doctora María Elisa Velázquez, por ayudarnos con este tema tan importante. Gracias a ustedes y que la pasen muy bien. Este 5x500 llegó a su fin. Pero les recordamos que pueden ver este y todos los programas por nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que nos dejen todos sus comentarios. Por ejemplo, ¿ustedes conocen otras influencias afrodescendientes que haya en nuestra cultura? Atención, estoy detectando que hablaron de influencia en las palabras, en la gastronomía, en economía y hasta en la política. Pero olvidaron hablar de la influencia en la vestimenta. Favor de corregir error. Tienes razón, Eureka, pero para eso no se pierda nuestra próxima edición de 5x500, vestimenta, costumbres y colores. Ya lo saben, no se lo pueden perder y nos vemos la próxima semana con mucho más.